que, como Finlandia, que son paraísos fiscales, que gracias a eso han crecido muchísimo y se han desarrollado. Eso es posible. No, Finlandia no es paraíso fiscal. No, no, bueno, yo tuve... Finlandia y ese tipo de países, los países nórdicos, nosotros recaudamos 15% del PIB, ellos recaudan entre 40 y 50. Son de los países que más impuestos hay. Pero es, digamos, injusto. Tal vez me estoy equivocando de país. Así. Pero estuve viendo un análisis de cómo haber reducido los impuestos considerablemente ha aumentado la inversión y algunos capitales de países desarrollados se han mudado. Yo creo que eso no pasaría aquí, ¿no? Yo creo que los impuestos se pueden hacer un poco más justos para que, digamos, cada uno pague lo que pueda contribuir de acuerdo a su realidad. Pero esperar una reforma que baje el impuesto sobre la renta a 10%, eso no va a pasar. O sea, el gobierno tiene que buscar recursos para financiar su gasto. Y ya está claro que el gasto no va a bajar. Entonces, cualquier nombre que se le ponga a lo que se haga, en el fondo va a ser una reforma para aumentar los ingresos del Estado. ¿Y cuál es la vía más expedita para aumentar esos ingresos que son evidentemente necesarios, pero que no creen una conmoción en el país como bueno, siempre va a crear algo de conmoción, sobre todo cada vez es más difícil hacer reformas. En la época de Balaguer, él pasó la gran reforma, una parte por decreto, ya eso no se puede. Sí. Ya hay redes sociales, la clase media aquí es muy grande. Entonces, bueno, la forma más expedita, como tú usas esa palabra, es subir las tasas. O sea, si el gobierno sube las tasas en los impuestos, va a recaudar más los 2 o 3 primeros años seguro. Pero eso va a afectar... Claro, eso es un poco injusto. El bolsillo de la... Claro, es que cualquier reforma va a afectar. Entonces, va a ser una reforma compleja, por eso mismo, porque aquí hay sectores que están exentos. Esos sectores que están exentos van a decir que necesitan su exención para seguir creciendo, como el turismo, la zona franca, etcétera. Entonces va a ser una reforma compleja. O sea que eso también podría afectar la inversión extranjera en el país, si se eliminaran todas esas excepciones. Bueno, eso es lo que argumentan los sectores. Yo como economista eso no es un buen argumento. Yo creo que tener impuestos bajitos para que venga la inversión, eso ayuda marginalmente. Pero aquí los hoteleros vienen porque hay sol, hay arena blanca, y hay playas. Y hay estabilidad. Claro, y hay estabilidad económica. Y morenas. Bueno, hay de todo. Mira, yo tengo aquí, imagín, Anguila, Bahamas, Costa Rica, Firguán, Islas Marshall, Islas Turcas y Caicos, no, esas son... Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Palaos, Panamá, Rusia, Samoa Americana. Esos son paraísos fiscales. Y Tobago, sí. Sí, hay una lista. Ahora, ahí hay de todo. Algunos de esos países son pequeñas islas que no nos podemos comparar con ellos. Algunas de 100.000 habitantes. Panamá, por ejemplo, que está en esa lista, tiene problemas fiscales. Pero ellos tienen una ventaja, ellos tienen los ingresos del canal de Panamá. Sí. Entonces ellos se pueden dar el lujo de tener menos impuestos porque tienen los ingresos del canal. Lo dicen los empresarios dominicanos, que no es verdad que la carga fiscal sea bajita en el país, que por el contrario, la presión fiscal. Sí. Porque, no, pero esa yo tengo la mejor respuesta. A ver. O sea, la presión fiscal, ¿verdad?, es lo que recauda el gobierno dividido por el tamaño de la economía. Ajá. Bajo cualquier métrica, ese número para la República Dominicana es bajo. Lo que pasa es que está muy mal repartido. Entonces hay sectores que tienen una carga tributaria que es el triple o 4 veces el promedio de la economía. ¿Por qué? Porque hay unos sectores que por ley están exentos y otros no. Entonces, pero al final la presión fiscal es un promedio. Entonces, no es que esté mal calculada, es bajita realmente. Lo que pasa es que está muy mal repartida. Para algunas personas, en vez de 15%, es 30% o es 40%. Eso es lo que pasa. Pero lo que se alega es, sí,
relativamente es baja, pero no toman en cuenta que tenemos que pagar más energía eléctrica, que comparativamente con otros países es más bajo, tenemos que pagar seguridad, esto, aquello, lo otro, y cuando tú vienes a ver... Bueno, hay otra forma de verlo. Para mí, discutir si la presión fiscal es alta o es baja es totalmente irrelevante como economista. Porque hay algo que está por encima de eso, es que los gastos son más altos que los ingresos. Y ese es el problema. O sea, la presión fiscal aquí es 15. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero los gastos son 18 o 19. Entonces... Hay un déficit. Hay un déficit permanente, estructural, que tiene más de 20 años. Entonces, cuando ya tú tienes más de 20 años, significa que han pasado 4 presidentes y no han podido bajar el déficit. Han pasado varios partidos. Entonces, el gobierno ha tenido mala suerte, este gobierno, porque le ha tocado una coyuntura internacional muy mala. La pandemia. La pandemia ha tenido que aumentar el gasto, pero al final el déficit se queda igual, por cualquiera que sean las razones. Entonces, es irrelevante si la presión tributaria es baja. Como Luis Abinader es economista, y tú también, y te tocara a ti las funciones que tiene hoy el presidente Abinader, o si tú fueras su asesor permanente, ¿qué le recomendaría precisamente para hacer esas cosas que son tan absolutamente necesarias? Y más ahora si se produce la repostulación del mandatario. Bueno, es que como yo dije, hace 20 años mi recomendación era dar un fundazo. Tú ganas las elecciones, en la transición a la reforma, sobre todo si tiene mayoría. Porque al final no va a haber un consenso tan grande con una reforma. Nunca lo habrá. No, hubo en el 92, pero la gente ahora se acuerda de lo bueno. Se olvidó que eso se tomó 2 años negociar. Y al final Balaguer tuvo que imponer una gran parte. Ahora más o menos se llegaron a grandes consensos, pero después que había explotado una de las crisis más grandes de la historia. Entonces generalmente esos consensos se dan cuando ya se explota todo, como pasó en el 2003, 2004. Entonces esta época es más difícil. Colombia quiso hacer una reforma muy consensuada, salió el ministro a explicarla, técnicamente muy buena, y la gente salió a la calle y se armó una poblada prácticamente. Entonces ahora es más complejo. Ahora el presidente, ya sea Abinader u otro, no va a poder tener un consenso 100%. O sea, va a haber gente perjudicada y sectores perjudicados. El sector empresarial tiene que hacer sus aportes, entender que el país está por encima de los intereses personales, particulares o grupales. Porque es una situación. No, pero yo creo que lo hace. Lo que pasa es que al final el Estado es que tiene que decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y hacerlo. Y hacerlo. Ahora, hay que tratar de hacerlo antes de que llegue una crisis, por un lado, y sin que se cree un problema social. Entonces, va a ser una reforma que va a haber, por ejemplo, la reforma generalmente habrá que acompañarla de un aumento de salario, de algunos subsidios habrá que aumentarlo para amortiguar, sobre todo en la clase más pobre. De todas maneras,